insistido, Lili, no lo digo por halagarte, lo digo simplemente como un ser humano a otro ser humano, que en los casos de victimización yo no he visto ninguno que a las víctimas las traten como las tratan ustedes. Las tratan, de verdad las deshumanizan de una forma que a mí me sorprende y me cuesta entender cómo puede ser que no puedan ver que hay un ser humano que fue victimizado en este sentido y en un sentido terrible. Bueno, todo esto se retroalimenta. Pero bueno, vamos, para hacer preguntas y respuestas, vamos a pasar las primeras preguntas, que bueno, fueron las preguntas que pudimos resaltar que tienen las personas en general, porque la gente tiene muchas dudas y yo estoy seguro de que usted está más que abierta para responderlas todas. Sí. Y bueno, muy genial. La primera pregunta viene de Carla de la Vega 2, que pregunta ¿qué respondió GT cuando SA dijo que involucraría a tu familia? ¿Lo apoyó? Bueno, yo no le cuestioné nunca nada a ella, ¿no? O sea, después de que lo escuché, en realidad ella siempre apoyaba lo que él decía, no le decía nada, no lo vas a hacer, ni nada de eso. Ella lo escuchaba, o sea, ellos estaban juntos todo el día, o sea, todo el día juntos, o sea, ella dormía en su habitación y siempre estaban hablando y siempre veían televisión y salían al cine juntos y todo lo hacían juntos. Entonces, yo no creo que ella le haya dicho, porque lo que yo no escuché que le dijera no lo debes de hacer ni nada de eso. Estaban teniendo una conversación en la que ella lo estaba escuchando, yo no estaba en la habitación, estaba al lado, pero sí lo escuché a él decirlo y ellos seguían hablando del tema, pero yo a ella nunca le cuestioné eso ni le iba a decir nada, porque en este grupo si yo hablaba con alguien y le decía algo, era obvio que le iba a acusar a Sergio de que yo había escuchar gente diciendo todas estaban en las mismas condiciones y no es así. Y esto, repito, no es contar la historia porque quiero vengarme de nadie, porque siempre están hablando tonterías. Hablas mal, recibo mensajes que, ¿por qué hablas mal de Yogis? Así me ponen, ¿por qué hablas mal? Entonces yo digo, esto no se trata de hablar mal, o sea, decir la verdad no es hablar mal. O sea, yo lo que quiero es que se entienda cómo eran las cosas. Cada una tuvo su momento para contar la historia. Ellas tuvieron la oportunidad de contar la verdad, no lo hicieron. ¿Me entiendes? O sea, no lo hicieron. Entonces yo tengo la oportunidad de contar, como todas las demás, lo que vivimos y lo que es verdad, ¿no? Entonces, esto no es mentira, o sea, esto no es venganza, nada, es una necesidad de que se sepa, por justicia también por esos niños, porque es terrible y se tiene que saber nada más. Para mí sí se tiene que saber. Si hay personas que no les interesa o prefieren callar para cubrirse, bueno, eso es problema de ellos, pero yo siento que es necesario que la gente sepa lo que se vivía ahí para que entiendan la historia. Y es grave. Tú sabes que, Lili, yo siempre he dicho cuando hablamos de esto, sobre todo el caso de California, lo que está pasando en California en términos legales, o lo que está sucediendo justamente al mismo tiempo con este comunicado que lanza la organización Alas Abiertas, y nosotros estamos debatiendo mucho en que van a ganar las Gen 2, y ya esa es la pregunta que parece estar en el eje central. Y yo siempre he pensado que ustedes ya ganaron y que tú ya ganaste, y te quería preguntar si te sentías así, porque realmente esto ya es una ganancia. Lo que tú hiciste y lo que estás haciendo y lo que vas a seguir haciendo ya ha sido un enorme premio que venderá muchos más, por supuesto que sí, porque la justicia tiene que responder ante esto que después usted tiene, que las personas que no actuaron bien hacerse responsables. Pero te quería preguntar con respecto a eso, o sea, ¿qué tan ganadora te sientes hoy por hoy? Para mí es esto, la verdad, para mí es la justicia. Yo siempre lo he dicho, o sea, a mí lo que me libera es la verdad. Y la principal justicia que nosotros podemos tener más que de las leyes, porque ya imagínate los años que llevamos luchando, hay gente que dice ¿por qué no denunciaron? No hicieron nada en 20 años. ¿Cómo que no hicimos nada? Justamente Carla saca su libro y explica todas las 11 denuncias que hubieron y que no fueron escuchadas. Sí hubieron denuncias, o sea, fueron declaraciones que no las tomaron como denuncia, y eso eran denuncias. Y yo te juro que sí, ahora que estoy reviviendo la historia al contarla, que es muy fuerte, me doy cuenta de lo que pasa, lo terrible. Y cuando nosotros estábamos ahí, habíamos normalizado tanto maltrato, tanto, que es muy triste, porque era el día a día nuestro. O sea, no solamente
lo que yo vivía, sino el ver cómo lastimaban a otra persona, era una tortura. Y eso no se te olvida. Es un trauma terrible, ¿entiendes? Es un trauma, es dolorosísimo. Y como yo te digo, yo recuerdo a las chicas y recuerdo situaciones y me quiebra, o sea, porque soy yo también la que vivía eso. Y a veces aceptar eso duele muchísimo. Aceptar que uno estuvo en esa situación duele mucho, por eso es necesario el proceso, ¿no? Hablarlo. Y, perdón, pero es necesario que entiendan que esto es gravísimo lo que pasó, y ahora con la madurez, como te digo, el verlo desde afuera, el entender todas las cosas que nos pasaron, que fueron delitos terribles, y que en ese momento estábamos tan, pero tan dañadas tratando de sobrevivir, y habiendo normalizado tanto maltrato, no podíamos entender. Siempre tratando de cubrir la verdad con mentiras y echando culpas. Si tú te fijas, la historia es echar culpas a todo el mundo, a la de 12 años que vino, a la de 16 que vino, a la hermana, todos son culpables menos ellos. O sea, ellos no hicieron nada, no vieron nada. A él lo sedujeron, las niñas lo sedujeron, o sea, eran las que venían y lo engañaban por amor a él. O sea, él es el engañado, el sufrido, o sea... La amarga seducción, seguramente. Y lo triste es que en aquella época, si tú te pones a ver en las entrevistas, o sea, nadie cuestionaba esas cosas. La única entrevistadora que yo vi que le cuestionó y que sacó un poquito del Sergio Real, que fue Lidia Barro. Lidia Barro, claro, sí. Impresionante, pero y porque hubieron gente que en aquella época tuvieron muy claro el panorama. Una de ellas fue Lidia, otra fue Laura Suárez, ¿me entiendes? O sea, le supieron poner un nombre, vieron a través de las investigaciones que hicieron, a través de haber estado hablando con cada persona, tuvieron claro el panorama. Las que todavía no teníamos claro, porque estábamos recién volviendo a la realidad, éramos nosotras, no sabíamos ponerle un nombre a lo que nos había pasado, no sabíamos un montón de cosas, ¿me entiendes? Entonces, esa es la diferencia. Yo admiro de verdad de parte de ellas que hayan tenido súper claro, lo veían súper claro, y el resto no, el resto me molesta la carrera de Gloria, ella, o sea, como artista me parece fantástica y nunca voy a desmerecer el talento que tiene. Yo siempre lo he dicho, yo la admiraba un montón, ¿me entiendes? O sea, nadie lo niega, eso sería una locura, porque Gloria en el escenario es impresionante, ¿me entiendes? En su música, y después cada uno tendrá su estilo, a lo mejor hay gente que no le gusta, lo que sea, pero yo sí considero que es talentosa, pero eso quita lo otro, ¿me entiendes? No quita la responsabilidad que tiene, no quita que con su marca se hizo mucho daño, ¿me entiendes? O sea, no quita eso. A ella, como tú dices, hubiese sido una gran diferencia pedir disculpas, decir la verdad, te hubiese humanizado, hubiese sido otra la historia y no estaríamos donde estamos ahora, teniendo que salir nosotras a contar la verdad y que todo el mundo crea que estamos atacando. Por de aquí a Gloria estaba en el tú por tú con él, o sea, hablaba con él, estaba todo el día con él, comía con él, viajaba con él. O sea, si tú te fijas, desde que yo llegué, yo estoy hablando desde la época que yo llegué, desde que yo llegué, la situación de que lo que yo vi, yo no estoy diciendo que ellas no hayan sido castigadas, no lo sé, o sea, estoy hablando de golpes, porque también hay una confusión ahí, que la gente dice, ay, tú nunca las viste castigadas, ¿cómo puede ser si ellas dijeron que tal? O sea, estoy hablando de golpes, no estoy hablando de otro tipo de castigo que a lo mejor a una le dijo, te quedas ahí, ¿no? O sea, te duermes en... O sea, y cuando hablaba de que Gloria dormía en el piso, fue solamente en Cuernavaca, porque dormía en la habitación de él, en su cuarto enorme, ¿no? Y tenía su almohada y dormía en el piso ahí, pero eso es la única vez que yo vi a ella durmiendo y que a mí sí me impresionó y me conmovió, de verdad. Porque no, imagínate, era en la época en la que ella era la estrella. Parecido, para mí las víctimas de este caso han arrastrado con ellas, porque no ha sido suficiente que se terminara todo para que saliera realmente toda la luz. Todos estos años han sido todavía de victimización, todos estos años han sido todavía de pisarlas, y es algo que es indignante. No había nunca, o sea, viendo todo esto, estas personas sabiendo todo esto,
nunca hubo un intento de parar toda esta locura, porque lo que se ve por afuera es que hasta el final estuvieron dándole posibilidad que esto siguiera y siguiera y siguiera, y siguiera Sí. hasta el final. Y no hubo nunca como alguien de estas tres personas, bueno, o de las dos que están involucradas, porque Sergio para nada, pero ellas no, siendo ellas las que habían ido a engañar a los padres muchas veces, siendo ellas las que habían generado este vínculo de amistad, no eran capaces de tratar de pensar en detener esto de alguna manera. Y no creo, o sea, primero no creo porque también eran parte, ¿no? O sea, y ya había muchas cosas, y creo que es lo que pasa hasta el día de hoy, ¿no? Yo creo que en esto, si tú te pones a ver, las versiones son iguales en los tres, y hay algo que se cubren entre los tres, que no tenemos nada que ver todas las demás, ¿no? O sea, esa es la gran diferencia. Acá hay un secreto y cosas, y aparte de todos los delitos que se cometieron, Claro. de los tres, ¿no? O sea, obviamente que el principal culpable, siempre yo lo voy a decir culpable, yo hablo de ellas como responsables, ¿no? Pero culpable de la historia, el que abusó, el que hizo un montón de cosas, ya sabemos quién es él. Él ya, o sea, no queda duda de lo que hizo, ¿no? O sea, eso ya lo sabemos. Acá el tema es que esas personas